Dios te bendiga en esta noche. Te habla Eric Tiseira, el pastor de la Iglesia Cristo Somos. Una vez más en este video quiero compartirte una palabra profética que está Dios compartiendo a la Iglesia de Cristo. Y esta palabra profética es en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 13, cuando el profeta habla de parte de Dios a los pastores de Israel. Por eso el título de este mensaje es acerca de la condenación a los falsos pastores. Y hoy en día, en los últimos tiempos que estamos viviendo, dentro de la iglesia de Cristo hay muchos hombres, hay mujeres que se dicen ser pastores, que ministran y llevan adelante una iglesia de muchas almas, pero realmente ¿qué es lo que ellos tienen adentro? Si tienen al Espíritu Santo, si tienen los frutos del Espíritu Santo, o realmente tienen otra cosa. ¿Cuáles son sus intereses? Y la Escritura habla bien claro de que no todo el que se dice ser pastor es realmente un pastor de ovejas, sino que hay falsos profetas, falsos maestros y falsos hermanos. Por eso quiero compartirte esta palabra en el capítulo 13, versículo 2 en adelante. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan de su propio corazón. O sea, que aquí Dios está diciendo profetiza, predica contra los profetas, contra los pastores de Israel, de Dios, de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que profetizan de su propio corazón. ¿Y qué significa esto? Que predican con engaño. Muchos predican hoy en día, así como pasó en el tiempo del pueblo de Israel, hoy está pasando con la iglesia. Hay muchos pastores que predican en el nombre de Dios y que el Espíritu Santo les dice, pero no profetizan y no predican bajo la guía del Espíritu Santo, sino bajo la guía de su propio corazón. Y cuando uno predica a la iglesia de Cristo bajo el deseo de nuestro corazón o bajo el fundamento de nuestro corazón, tarde o temprano es un engaño y tarde o temprano trae maldición y no bendición. Por eso, luego en el versículo 3 dice, ¡ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y que nada han visto! Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¡ay! O sea que va a haber dolor, va a haber angustia de los profetas, de los pastores insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Miren qué tremenda palabra que Dios nos está dando. Dice que andan, viven. Hay pastores que viven en su propio espíritu y no en el Espíritu Santo, sino que en su propio espíritu andan engañando a la iglesia. Dicen que nada han visto. Dice, he visto una visión de Dios, Dios me ha mostrado esto o el otro, pero dice la Escritura que son espíritus engañadores que engañan aún a pastores y a ministros dentro de las iglesias. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto en muchas iglesias? Porque no conocen realmente al Espíritu Santo. Por eso se dejan llevar por su propio corazón. Por eso se dejan llevar por espíritus demoníacos engañadores. Que creen, ¿por qué engañadores? Porque creen ellos que es el Espíritu Santo. Y no es la voz del Espíritu Santo, sino que son demonios disfrazados del Espíritu Santo. Hablan según su corazón, son engañadores. Versículo 9. Mi mano estará contra los pastores que ven vanidad y adivinan mentira, dice Dios. No estarán en el consejo de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, de la iglesia. Ni la tierra de Israel volverán, y sabéis que yo soy Jehová el Señor. Mi mano estará contra los pastores. Viene juicio sobre los pastores. Viene una zarandeada sobre los pastores.
¿Por qué? Porque no todos los que dicen ser pastores son realmente pastores de Jehová, de Dios. Una de las señales que los pastores de Dios tienen que tener, tienen que oler olor a oveja, tienen que amar a las ovejas, tienen que dar su vida por las ovejas. Entonces, luego dice Dios, ven vanidad y adivinan mentira. ¿Por qué ven vanidad? Porque sus ojos no están puestos en Jesús, sino están puestos en este mundo, en los intereses de este mundo. La pregunta es, ¿por qué hay pastores que no predican sobre el arrebatamiento y sobre la venida de Cristo a buscar a su iglesia? Porque están viendo vanidad, están viendo las cosas materiales de este mundo y no lo del reino de los cielos. Entonces la pregunta es, ¿realmente son pastores realmente de Dios? ¿O son puros falsos pastores? Ven vanidad y adivinan mentira, visiones falsas y tienen espíritus engañadores. Dice Dios, no entrarán en el consejo de mi pueblo, no serán parte de mi iglesia, no serán parte del cuerpo de la novia de mi Hijo Jesucristo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, no estarán escritos en el libro de la vida, porque no serán parte de la iglesia de Cristo, porque son falsos pastores. Versículo 10. Si por cuanto han engañado a mi pueblo, a mi iglesia, diciendo paz, no habiendo paz, y porque cuando uno levanta una pared, ellos la recubrirán con lodo suelto. Han engañado a la iglesia porque dicen paz y no lo hay. Hoy hay muchos pastores que dicen hay bendición, hay prosperidad de Dios, hay abundancia. Y no dicen, viene juicio de Dios, viene el arrebatamiento, vienen los últimos tiempos, viene la tribulación, la gran tribulación. No lo dicen. ¿Por qué? Porque hablan vanidad, porque están engañando al pueblo de Dios. Versículo 11. Di a los recubridores que el lodo suelto se caerá, vendrá una lluvia torrencial y yo enviaré piedras de granizo que le hagan caer y un viento tempestuoso la romperá. Vendrá juicio contra la iglesia. El lodo suelto se caerá, las obras humanas caerán. Dice que el pueblo de Israel levantaba paredes de lodo y el lodo es polvo, es hombre, es humanidad. Hoy la iglesia está siendo levantada por el hombre y no por el Espíritu Santo. El lodo suelto, dice Dios, se caerá. Las obras humanas se caerán. Va a haber granizo, lluvia, viento. Va a haber juicio, un sacudimiento fuerte sobre la iglesia de Cristo. ¿Por qué va a haber sacudimiento? Porque los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos hermanos caerán, serán lodo. Y los que realmente están llenos del Espíritu Santo serán parte de la verdadera iglesia de Cristo. Versículo 12 al 14. Dice que Dios dará juicio para que sepa que su iglesia, que Dios no puede ser burlado. Que a Dios nadie lo puede engañar. ¿Por qué viene ese juicio? Para que diga la iglesia, Dios es amor, Dios es paz, pero Dios es juicio y fuego consumidor. Por eso con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios pide santidad. Y Dios nos dará una gran enseñanza como iglesia. Versículo 17. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de mi iglesia, de mi pueblo, que profetizan en su propio corazón y profetizan contra ellas. Pon tu rostro con la iglesia, dice Dios al profeta. Y esta es la tarea de aquellos que realmente sirven y hacen la voluntad de Dios. Y yo me pongo el rostro mío duro frente a la iglesia. Por eso estoy aquí ministrando lo que Dios me da. ¿Saben por qué? Porque es palabra de Dios. Y el deber de un siervo de Jesucristo es predicar lo que Dios te dice y no que la gente escuche lo que quiere escuchar.
Y Dios es claro. Profetiza sobre su propio corazón, sobre ellas. Y hay engaño dentro de la iglesia. Profetizan, dice Dios, y no dice nada, sino que dicen sus propios corazones. Y mucha iglesia está siendo perdida porque le falta conocimiento, porque le falta el Espíritu Santo. Versículo 18. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para la cabeza. ¿Y de qué está hablando? De mujeres, de aquellas que van a la iglesia, que sirven, que engañan al pueblo escogido de Dios, que dan velos y vendas mágicas a los siervos de Dios. ¿Y qué significa esto? El espíritu de Jezabel. Hay un espíritu que gobierna en las mujeres, que se quiere levantar sobre la iglesia. Y ese espíritu de Jezabel seduce y quiere tentar a los ministros, a los ungidos verdaderamente de Cristo, para torcerlos y desviarlos del propósito de Dios. Dice la palabra, para toda edad, para cazar las almas. Ese es el propósito de este espíritu. Cualquier persona, no solamente ministros, para cazar las almas y llevarlas al infierno. Versículo 20. Por tanto, así dice Jehová, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con las que cosáis las almas al vuelo, y yo las libraré de las manos de ustedes, y soltaré sus vidas para que vuelen como las aves, las almas que cazáis el vuelo. Yo estoy contra ustedes, dice Dios, contra esos espíritus que operan en la iglesia, y yo libraré a mi pueblo de sus manos y los soltaré. Ese es Dios. Ese es Dios. Dios, nada se le escapa de sus manos. Dios tiene el control de todas las cosas. Versículo 21. Y dice Dios, romperé sus velos mágicos y libraré a mi pueblo de sus manos. Dios va a destruir las obras del enemigo sobre la iglesia de Cristo. Esas vendas mágicas que al pueblo de Dios no le deja ver la sana doctrina, no le deja ver el verdadero evangelio de Cristo, están siendo guiadas, cegadas esas ovejas a un matadero, a un degolladero, a un infierno. Y termina diciendo en el versículo 23, por eso no veréis más visión vana, ni practicaréis más la adivinación, y yo libraré a mi pueblo y vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios. Dice Dios, no habrá más engaño, ni que practiquen mentira ni adivinación. ¿Y saben cuándo va a suceder eso? Cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada por el mismo amado Señor Jesucristo. Y hoy en día muchos se han desviado, muchos han hecho cosas que no están bien. Pero Dios está pidiendo que su iglesia se arrepienta. Y a aquellos espíritus inmundos que han entrado en la iglesia, Dios los destruirá y los sacará. Por eso viene un tiempo que la iglesia de Jesucristo será purificada, santificada y glorificada para la venida de Cristo. Y Dios destruirá a los falsos pastores, profetas, que están ministrando un evangelio diferente, un evangelio distorsionado. Por eso, amado, amada, pastor, líder, ministro, amigo, amiga, que esta palabra de exhortación de parte del Espíritu Santo haya tocado tu vida. Y si realmente entiendas que así como Dios le habló al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel, hoy está hablando a tu vida a través de mi vida, y que esta palabra viene a la iglesia de Cristo. Por eso prepárate, ponte a cuentas y estate en santidad para estar alineado en la voluntad de Dios. Dios te bendiga mucho. De la iglesia de Cristo somos, y que te animo a que sigas buscando al Señor y estés a cuenta con Él. Dios te bendiga.